y está circulando gente, así que no voy a poder sacar la mascarilla. ¿Ya? Así que vamos al grano, dijo el dermatólogo, y vamos a empezar a compartir. Déjame aceptar. No puedo compartir, dice que me tienen que habilitar el compartir pantalla. Déjame ver, porque en teoría estás. Me dejaron sola, así que me puedo sacar la mascarilla. Al tiro. Parte nomás y al tiro lo resuelvo, ¿ya? Mientras... Ya. Bueno, el tema es complicado si no lo van a ver, pero son las bases éticas en la toma de decisiones al final de la vida. Y en realidad voy a empezar con un caso clínico, que es un caso por analizar para que podamos hacerlo más aterrizado a nuestro trabajo del día a día. Ahí sí. Ya, ¿están viendo, no? Sí, dice que está compartiendo ahí, se ve. ¿Y lo ven? ¿Sí? Ahora se ve, María José. Sí. Ya. Ya, excelente. Disculpen nomás el impasse. Bueno, como les decía, vamos a hablar de las bases éticas en la toma de decisiones al final de la vida y vamos a empezar con un caso clínico que nos tocó ver hace poco en nuestro Comité de Cuidados Paliativos Universal. Esto empieza cuando la enfermera del CEFAM de Malalhue, aquí en la región de Los Ríos, acude al domicilio de un paciente de 84 años a solicitud de la cuidadora, Raquel, que es su hija, ya que tiene problemas con la sonda. El hombre es cuidado por 3 hijas que se turnan un mes cada una. Vivió en una comuna de Requinoa hasta hace 15 días, en que lo trasladan al sur por cirugía de caderas de su cuidadora principal, y las otras hijas no tenían las condiciones habitacionales adecuadas para cuidarlo. Aquí está un genograma donde vemos al paciente Índice Octavio, que está viudo desde el 2010 y que tuvo 7 hijos. Aquí están todos, pero destacar que estas 3 hijas, Ana María, Carmen y Juana, se turnaban un mes cada una yendo a la casa de Juana a cuidar al papá, pero Juana estaba en lista de espera para una cirugía de cadera que fue llamada, y ni Carmen ni Ana María se podían llevar al papá con ellas, así que Raquel, que es la que vive en Malalhue, lo trasladó al sur para cuidarlo. Entonces esa es la situación, y el personal del CEFAM no tenía más antecedentes respecto a el cuidado de este paciente, que sí tenía el antecedente de una enfermedad de Alzheimer. Y llega la enfermera y se encuentran a un paciente con una demencia avanzada, completamente dependiente, en cama con desnutrición importante, en posición fetal y con articulaciones anquilosadas. Estaba con una sonda vesical, tranquilo, durmiendo, pero reaccionaba al estimularlo. Además tenía una lesión por presión trocanteria derecha grado 2 y otra sacra grado 3. La orina estaba clara, pero el recolector de orina estaba en malas condiciones y parecía roto. Había elementos para contener las extremidades superiores, pero estas estaban libres. Se encontraba la hija de Rancagua, Carmen, quien viajó con su papá y estaba ayudando a Raquel a cuidarlo los primeros días, y quien aporta la historia clínica. La demencia del paciente tenía más de 10 años de evolución, se inició 1 o 2 años después de enviudar, y hace 4 años ya el paciente estaba confinado a la cama. Hace 2 años fue evaluado por un especialista, quien dijo que no podía comer más por la boca, ya que existía riesgo de que le diera una neumonía por los atoros. Al parecer no presentó ninguna en ese momento, y ahí se instaló hace 2 años una sonda nasogástrica.
ya que pone cara de dolor cuando le pasan el alimento con la jeringa. Y además recibe medicamentos antihipertensivos, omeprazol y quetiapina por esa sonda. Dice que mi internet es inestable, ¿me escuchan? Sí, María José, se te ha ido un Sí, poquito la señal. Yo te aviso si se va mucho. Ya. Hace 6 meses se instaló la sonda vesical para que las lesiones por presión no se mojaran con la orina. Ya hace 2 o 3 meses que el paciente pasa la mayor parte del día durmiendo, pero se trata de sacar reiteradamente la sonda nasogástrica, por lo que hay que amarrarle las manos. Anoche se retiró la sonda y solicita la visita domiciliaria para reinstalarla. La enfermera considera que no corresponde colocarla y por eso solicita ayuda al médico del sector. Esta, al saber los antecedentes, telefónicamente indica que le saquen la sonda vesical y que no instalen la sonda nasogástrica. Y bueno, pasa lo que iba a pasar. La hija Carmen, que es la que venía de Rancagua con él, no está de acuerdo y se coloca muy agresiva exigiendo al personal la sonda y diciendo que en Requinoa nunca habían tenido problemas de este tipo. Y si no le ponen la sonda, su padre se va a morir muy rápido y de hambre. Raquel, la hija de Malalhue, está dubitativa, ya que ve que su padre sufre con la sonda, pero se asusta con los argumentos de su hermana. Bueno, y en esta situación nos tenemos que preguntar qué problemas éticos existen y que es una situación que yo creo que muchos de ustedes pueden que les haya tocado vivir o les va a tocar vivir, porque no es infrecuente que nos presentemos con esta situación de paciente en que por un lado tenemos calidad de vida, que significa esta contención física y esta sonda que al parecer el paciente le molesta, versus tiempo de sobrevida. Y este problema es el que nos va a llevar a analizar y acercarnos un poco a los fundamentos éticos que nos van a guiar en nuestra acción paliativa a lo largo de nuestro trabajo diario. Porque la respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo correcto?, va a tener que salir de principios éticos que nos van a ayudar a tomar la decisión más adecuada y hacer lo que corresponde para ayudar a este paciente y su familia. Porque cuando hablamos de cuidados paliativos, siempre hablamos de la mejor calidad de vida hasta que el paciente fallezca. Y eso es el tremendo desafío que tenemos nosotros como paliativistas y que generalmente pasa por tomar medidas muy sencillas o a veces tremendamente complejas para lograr esta vida digna hasta la muerte del paciente, que tiene que ver de alguna forma con esta calidad de vida que intuitivamente vemos que está relacionada con esta dignidad del paciente. Entonces, el respeto de la dignidad al final de la vida nos va a llevar a una muerte digna, o como yo prefiero decir, porque este tema de muerte digna se ha adoptado como eslogan por algunos grupos pro-eutanasia, mejor decir una vida digna hasta la muerte, porque la muerte es un instante y lo importante es cómo vivimos hasta que llegue ese momento. Y para eso vamos a considerar, por un lado, la planificación anticipada, que viene tal vez precozmente, pero por sobre todo los cuidados paliativos, combatir la obstinación terapéutica, adecuar o limitar terapias, la sedación paliativa, el rechazo de tratamiento y la eutanasia. Y en todos estos puntos que nos tenemos que enfrentar para lograr esta vida digna hasta la muerte, empiezan a aparecer principios bioéticos como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, pero aparecen otros principios que no hemos conversado en nuestras clases de bioética más clásicas, que tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas al final de la vida, su dignidad, el cuidado, la proporcionalidad de los tratamientos, y que nos van a orientar en la toma de decisiones en estas situaciones para lograr este objetivo de esta vida digna. Y en esta primera parte vamos a hablar de estos 3 temas, la obstinación terapéutica, la limitación de terapia y el rechazo de tratamiento, y a lo largo de estos 6 meses vamos a revisar los otros por distintos expositores, como para tener una idea más acabada de qué herramientas contar para llegar a este objetivo que es esta dignidad al final de la vida.
Y como les decía, partimos siempre de la base de los principios de bioética que conocimos, que es la bioética. Ahí se perdió la señal, María José, unos minutitos, o sea, no, unos segundos. María, Distintas María José, todavía no se escucha bien. o la cooperación para... ¿Se escucha ahora? María José, eso, ¿podrías volver a la Sí. diapo anterior? Porque se escuchó Ya. solo la primera parte. Ahí, eso, Bueno, gracias. sí, eso, sí, es que estoy al lado de la ventana para tener buen internet, pero Ahí está perfecto, dale nomás. Sí. ya. Bueno, estudiamos tradicionalmente los principios de la bioética estadounidense, que todos conocemos, la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la beneficencia, que nos van a ayudar a tomar decisiones al final de la vida. Pero además nuestra cultura latina también tiene su origen europeo, y la bioética europea nos hace sentido con eh, temas como el bien común o la responsabilidad social o la cooperación, que bien conocemos también de nuestras culturas originarias. Y estos aspectos que van, por así decirlo, por un camino paralelo o distinto del individualismo de la bioética estadounidense, en donde lo que importa es la autonomía del paciente y lo que él decide, empiezan a considerar otros principios que tienen que ver con la vulnerabilidad, la dignidad, sobre todo en personas que están gravemente enfermas, donde muchas veces van perdiendo capacidades o esta misma vulnerabilidad les impide ejercer su autonomía de forma plena, y la misma enfermedad va condicionando pérdidas a su integridad, tanto física como social, y de alguna forma también amenazando su dignidad. Entonces estos principios también nos van a ayudar a tomar decisiones al final de la vida de una forma mucho más integral y más en relación a las redes en las que estamos insertos. Porque la vulnerabilidad está definida como la condición que se produce cuando la autonomía, la dignidad o la integridad se pueden ver afectadas muchas veces por enfermedades graves que van amenazando la vida. Y expresa la fragilidad y finitud de la vida, que es la base de la moralidad para todos los capaces de autonomía. En la medida que yo me sé vulnerable, en la medida que yo sé que mi vida tiene un fin, nos da un motivo para dejar una huella, dejar un acto que sea, por así decirlo, trascendente, y también va a regir moralmente nuestros actos, porque de alguna forma tenemos que dar cuenta o ante un ser superior o ante nosotros mismos cuando esta vida se acaba. Y además esta vulnerabilidad surge al principio moral que requiere del cuidado del vulnerable y toda la ética del cuidado. Y no hay que olvidar que el ser humano nace y comienza su vida extremadamente vulnerable y requiere del cuidado de otros para llegar a la vida adulta. Y así también en la enfermedad o al final de la vida también necesitamos del cuidado de otros, que nos da este sello humano que nos diferencia de otros mamíferos y de otras especies. Porque la vulnerabilidad genera esta fuente de preocupación por los otros, y también es una fuente de confianza en los otros, y la vulnerabilidad es la que nos lleva a relacionarnos profundamente con las otras personas. Y surge el concepto de dignidad a raíz de Kant, que habla que la autonomía es la base de la dignidad del ser humano, pero también la dignidad es considerada un valor intrínseco del ser humano, y es un asunto de una moralidad que se construye en las relaciones con los otros, y por eso tiene una dimensión intersubjetiva. Y la dignidad se otorga de modo que también es una expresión de la idea de reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de dignidad, vamos a hablar de este reconocimiento por los otros y también del cuidado de este ser vulnerable, y ahí estamos nosotros, los cuidados paliativos,
y los cuidados paliativos, al preocuparse de la calidad de vida, también van a dejar que esta persona tenga un final o un curso de final de vida digno. Y de ahí nos metemos al tema de calidad de vida, donde a través de la historia, desde la época griega, se hablaba de esta vida buena, la eudaimonia, en donde que no hay que considerar lo más importante, que es el vivir, sino el vivir bien, que decía Platón, y pasamos ya en el siglo XIX a los utilitaristas, donde decían que entendían ellos por felicidad el placer y la ausencia de dolor, y por infelicidad el dolor y la ausencia de placer, hasta el liberalismo de Locke, que hablaba que la mayor felicidad consiste en gozar los mayores placeres, sino en poseer las cosas que producen los mayores placeres. O sea, pasamos de una vida buena, de vivir bien, al concepto de felicidad y de poder ser cosas que producen felicidad, que ha calado profundamente en nuestro pensamiento occidental. Y entonces la calidad de vida se va a basar, por un lado, en la felicidad y en contraposición con el sufrimiento de algo que nosotros nos tenemos que hacer cargo en nuestro trabajo diario. Y por otro lado, tenemos el concepto de tiempo de sobrevida, no necesariamente unido al concepto de calidad de vida, y son los dilemas que muchas veces al final de la vida tendremos que enfrentar, porque podemos hablar de tiempo de sobrevida de una vida biológica exclusivamente, o de una vida biográfica donde podemos construir con esa vida algo que es valioso, que es grato, que nos da felicidad o placer. Y en estas contraposiciones nos vamos a tener que mover, porque al final de la vida vamos a encontrarnos, por un lado, desde el punto de vista médico, que estamos en el curso de una enfermedad que es intratable, que no hay tratamiento, y escuchamos la frase que tanto nos hace ruido, que dicen los colegas: no hay nada más que hacer, por un lado, pero por otro lado podemos tener toda la tecnología médica disponible para prolongar este final de la vida lo más posible. Entonces nos encontramos en estos extremos del abandono del paciente, por un lado, versus la obstinación terapéutica por otro, y nos surge la pregunta: ¿qué es lo correcto? Hablemos un poco de obstinación terapéutica, y en ese sentido está definida como la instauración o continuación de medidas médicas que no tienen ningún otro sentido que prolongar la vida biológica del paciente cuando éste ya está destinado a una muerte próxima y segura. Y normalmente la obstinación terapéutica lo que hace es alargar la agonía, llegando a una muerte indigna a través del uso de medios abusivos o desproporcionados que nos da la tecnología. Y me quiero quedar con esta palabra de desproporcionado, porque claramente es algo que la proporcionalidad terapéutica es otro concepto dentro de la bioética que nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestros pacientes al final de la vida, y voy a hablar un poco de este. Se define como la proporcionalidad, como la obligación moral de implementar solo las medidas terapéuticas que guarden una relación de debida proporción entre los medios empleados y el resultado predecible. Y ahí habla de que las intervenciones en que hay una desproporción o no se cumple esta proporción se consideran desproporcionadas y no son moralmente obligatorias. Entonces hablamos en que debe haber una proporcionalidad entre los fines y los medios. Y claramente, cuando los fines del tratamiento son curar la enfermedad, toleramos medios o tratamientos con riesgos más altos o daños más altos, porque el fin es muy beneficioso, es que esta persona tenga un tiempo de vida libre de enfermedad, una sobrevida más larga. Pero cuando el fin es solo mejorar la calidad de vida porque ya no podemos curar la enfermedad, se evita a toda costa alterar el bienestar y buscamos el menor daño posible, y evitamos estos tratamientos desproporcionados, como bien dice el paciente de la calle, y como dicen aquí: cuando el remedio es peor que la enfermedad, hay que evitarlo. Y explicándolo con esta típica curva de la intensidad de tratamiento desde el momento del diagnóstico hasta la muerte para cáncer, a explicar que cuando el objetivo es la sobrevida,
uno tolera mayores efectos adversos, pero cuando el objetivo es la calidad de vida, cuando el paciente ya está en cuidados paliativos, se tolera poco daño, y esos son principios de proporcionalidad que nos van a guiar en la atención de nuestros pacientes. Y en relación a la proporcionalidad viene este concepto de limitación de terapias que se llama retirar o no inicial en la literatura inglesa, y está definido como retirar o no iniciar medidas terapéuticas porque el médico estima que la situación concreta del paciente son inútiles o fútiles, ya que solo consiguen prolongar la vida biológica, pero sin posibilidad de proporcionar una recuperación funcional con una mínima calidad de vida. Esta definición está en el documento que yo les pasé, y claramente surge el concepto de tratamiento fútil, en el que me voy a detener, porque es algo que nos va a dar mucha utilidad al momento de tomar decisiones de limitar tratamientos y retirar medidas que son desproporcionadas. Y el tratamiento fútil es aquel cuya aplicación está desaconsejada, pero en un caso concreto, no en la generalidad, porque para ese caso completo no es eficaz clínicamente, comprobado estadísticamente, o sea, por medicina basada en la evidencia, o no mejora el pronóstico, los síntomas ni las enfermedades intercurrentes, o porque va a producir efectos perjudiciales y razonablemente desproporcionados al beneficio esperado. Por ejemplo, una quimioterapia en un paciente que ya está cerca del final de la vida, o también no solo en beneficio o porque produzcan daño al paciente, sino también en relación a sus condiciones familiares, económicas y sociales, y en ese sentido también puede ser fútil un tratamiento extremadamente caro que va a provocar un sufrimiento desproporcionado en ese paciente y la familia. Ahora, la actuación fútil es aquella inútil en relación al objetivo que se persigue en cada caso. Es muy distinto si vamos a estar cuidando sobre vida o si vamos a estar tratando de buscar calidad de vida. Y por eso un tratamiento puede ser útil en algún momento cuando estamos buscando la sobrevida, pero si este tratamiento vemos que no ha dado respuesta y el paciente ya está en un curso de acercarse al final de la vida, nos vamos a preocupar solo de la calidad de vida y ese tratamiento se vuelve inútil o fútil porque cambió el objetivo. Entonces, la futilidad del tratamiento va a tener elementos técnicos que tienen que ver con la medicina, con la ciencia dura, la medicina basada en la evidencia, donde le pedimos que debe tener un tratamiento, un éxito mayor a un 5% como para considerarlo que vale la pena intentarlo. Pero siempre como clínicos y los que llevan muchos años trabajando saben que una estadística no sirve en un caso puntual. Y nunca falta el colega que tiene un reporte de caso, un caso anecdótico donde el tratamiento sí funcionó y de alguna forma nos sentimos presionados a seguir intentando con un tratamiento que tenemos una probabilidad baja pero que puede resultar, pero a costa de un gran daño del paciente. Y por eso es muy importante ponderar bien las decisiones, discutirlas con los colegas y emitir un juicio clínico que va a ser valioso en la medida que esta no sea una decisión apresurada o tomando las influencias externas y basada en nuestro propio conocimiento y sobre todo en nuestro deseo de ayudar al paciente y no dañarlo más. Pero también la futilidad va a tener elementos valorativos que tienen que ver con elementos que aporta el propio paciente, como su proyecto de vida, su calidad de vida, etcétera, y es muy importante también escuchar qué nos puede decir el paciente al respecto. Y tal vez un tratamiento, siempre pongo el ejemplo de un paciente de 80 años que tiene un cáncer gástrico, que tiene indicación quirúrgica y esa cirugía probablemente lo mejore o lo cure del cáncer, sometiéndolo a un riesgo quirúrgico que a los 80 años no es menor. Todos sabemos que una gastrectomía total ampliada no es una cirugía menor, y el paciente, considerando todos estos riesgos y estos beneficios, rechaza la cirugía, y cuando uno le pregunta el motivo, él nos cuenta que él ya siente que su vida está cumplida, que enviudó hace 2 años, enterró a su señora,
que los hijos tienen sus vidas, que el campo está andando, lo está manejando un hijo, y que de alguna forma él ya cumplió sus obligaciones morales y considera que seguir insistiendo en alargar la vida no tiene mucho sentido, y rechaza la cirugía porque su proyecto de vida ya se cumplió y solo nos pide no tener dolor en este trayecto de enfermedad que les queda. Y claramente este tratamiento, que puede tener una probabilidad de éxito bastante alta, en el caso de este paciente, de su proyecto de vida, va a ser fútil porque le va a provocar un sufrimiento innecesario y no va de acuerdo a sus deseos. Bueno, y vamos al caso que les traje primero, y les traje, volviendo de nuevo a la práctica para no aburrirnos con tanta teoría. Y esta revisión de la Cochrane de agosto del 2021 justamente revisó la nutrición enteral para personas con demencias graves, y concluyen los autores que no se encontró evidencia que la nutrición por sonda mejore la supervivencia o la calidad de vida, tampoco reduce el dolor o la mortalidad, tampoco reduce los síntomas conductuales o psicológicos de la demencia, tampoco da una mejor nutrición, tampoco mejora los desenlaces familiares de los cuidadores, como la depresión, la ansiedad, la carga o la satisfacción por la atención. Y si bien no hay indicios de efectos perjudiciales de la nutrición enteral, sí se encontró alguna evidencia de que hay mayor riesgo de lesiones por presión, que probablemente se asocian a la necesidad de inmovilizar al paciente para que no se retire estas sondas. Así que, revisando la evidencia, vemos que esta sonda de alimentación que tiene instalado el paciente, que vimos en el caso, es un tratamiento fútil o no tiene indicación, y probablemente en el contexto del paciente es desproporcionado. Y cuando hacemos entonces, limitamos el esfuerzo terapéutico, vamos a tener que ver qué vamos a limitar. En nuestro caso que nos acompaña, vamos a limitar o retirar este uso de sonda, pero también podemos retirar tratamientos más avanzados, como la diálisis o la reanimación o la ventilación mecánica. Y claramente estas circunstancias nos van a producir o nos van a generar más conflicto que no dar un antibiótico en casos determinados. Ahora, cada vez que se limita el esfuerzo terapéutico, debemos mantener las terapias necesarias para garantizar el máximo bienestar del enfermo. Y ahí siempre yo traigo a colación los niveles de atención médica de Banzer, que ya el siglo pasado nos decía que había 4 niveles. El nivel 1 es el más avanzado, de la reanimación cardiovascular. El nivel 2 son los cuidados intensivos, que incluyen las medidas de soporte vital. En el nivel 3 está la atención médica general, que es lo que hacemos habitualmente, administrar antibióticos, antidiabéticos, pero también la cirugía, las quimioterapias, la nutrición artificial. Y el nivel 4 son los cuidados de confort, los cuidados de enfermería para que el paciente esté cómodo, pero incluye el alivio del dolor junto con la hidratación y la nutrición para aliviar el hambre y la sed, no para mantener el estado nutritivo o hidratado del paciente. Normalmente cuando uno decide limitar tratamientos, tiene que definir qué va a limitar. Si va a limitar el nivel 1, no reanimar, por ejemplo, o el ingreso a unidad de paciente crítico, o va a limitar la quimioterapia, pero va a mantener los antibióticos en caso de infecciones, o va a suspender la nutrición artificial, pero va a mantener algunos fármacos, por ejemplo, anticoagulantes. Eso uno siempre tiene que definirlo, pero lo que hay que tener claro es que el nivel 4, los cuidados de enfermería, nunca se limitan y es obligatorio éticamente, porque esto de no hay nada más que hacer, todos lo sabemos, como paliativistas hay mucho que hacer para mejorar la calidad de vida del paciente, aunque estemos limitando tratamientos que van a prolongar su sobrevida cuando esta ya no es posible. Ahora, para limitar tratamientos no se requiere ningún consentimiento explícito para retirar una medida fútil. Por definición produce daño. Y por lo mismo no hay que imponer a la familia el peso de esta decisión. No es la familia la que decide, ellos no saben medicina basada en la evidencia, ni pueden ponderar todo lo que requiere un juicio clínico para tomar estas decisiones. Pero debemos sí informar con cuidado y explicar detenidamente las razones de la decisión.
Y si esta limitación de tratamiento implica retirar medidas de soporte vital, es conveniente dar un tiempo razonable a la familia para que se despida, para que llegue el hijo que está lejos, y cuando se retire la medida de soporte vital, hacerlo de forma gradual, retirar las drogas vasoactivas gradualmente o los parámetros ventilatorios, de modo que no ocurra esto de que ocurre la muerte en forma rápida o peor aún con el paciente sin la sedación adecuada. Ahora, en cuanto vayamos a limitar tratamientos, pueden haber desacuerdos y con el mismo equipo, con la familia, y siempre se puede pedir mediación al Comité de Ética Asistencial. No olvidar que la limitación del esfuerzo terapéutico es la enfermedad la que produce la muerte y no el acto del médico, y en ese sentido no es ningún tipo de eutanasia o de eutanasia indirecta, como se llamó en algún momento. La limitación del esfuerzo terapéutico permite, pero no causa la muerte del paciente, y eso es tremendamente importante porque dentro de los ámbitos de práctica médica todavía no es algo que está muy bien difundido y que muchos colegas todavía no entienden y todavía tienen la sensación de que si hacen una limitación, sobre todo de medidas de soporte vital, están provocando alguna especie de eutanasia en el paciente. Ahora, respecto a la limitación de tratamientos, la mayoría de los códigos de ética, los códigos deontológicos de todo el mundo y dentro de la praxis médica de muchas sociedades científicas reconocen la limitación de tratamiento como una medida, por así decirlo, mandatoria éticamente, y el Código de Ética del Colegio Médico de Chile en su artículo 23 dice que ante la inminencia de una muerte inevitable es lícito que el médico en conciencia tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes a la dignidad de todo ser humano hasta el final de sus días. Que resume un poco lo que conversamos recién respecto a limitación de tratamiento. Por otro lado, tenemos el rechazo de tratamiento, que también se llama denegación de consentimiento, y que reconoce también el tema de la autonomía, y que los pacientes siempre van a poder ejercer y tomar las decisiones que estimen convenientes respecto a su cuerpo, su salud, pudiendo denegar su consentimiento para realizar tratamientos, aunque esto acorte su vida, o hacer, por así decirlo, tener conductas que no son, por así decirlo, las más adecuadas, como fumar o hacer otras, suspender tratamientos médicos, etcétera, cuando ellos están conscientes de lo que están haciendo. Entonces, esto está consagrado en el documento consentimiento informado. Muchos consentimientos informados, los documentos dicen que aceptan el tratamiento, pero tiene que estar dando la opción que también lo rechaza, y el paciente rechaza el consentimiento y deniega el tratamiento ejerciendo su autonomía. Ahora, esto sí tiene algunos requisitos. Primero, que el paciente tiene que estar bien informado de los beneficios y los riesgos que corre al rechazar los tratamientos o las medidas terapéuticas, o sea, diagnósticas, por así decirlo, y también de la oportunidad de la propuesta. Volviendo a ejemplos también, he tenido pacientes que han rechazado una cirugía de un cáncer gástrico, y cuando yo les pregunto la razón, me dicen porque en este momento no sienten ninguna molestia, pero cuando el cáncer sí les provoca dolor o les provoca alguna molestia, ellos ahí se operan. Y en realidad ese paciente no estuvo informado por su tratante o por el cirujano que le propuso la cirugía, de que esta cirugía tiene un tiempo, un momento, y que ya cuando hay síntomas lo más probablemente es que no sea efectiva. Y por otro lado, no solo tiene que estar bien informado, sino que tiene que tomar esta decisión libremente, y además tiene que tener una competencia o capacidad para decidir, entender bien y entender las consecuencias de su decisión. Requiere una capacidad que debe ser evaluada en caso de que lo estemos dudando. Entonces, el rechazo del tratamiento de negación de consentimiento es una buena práctica clínica que se basa en el respeto a la autonomía, está plasmado en la utilización del consentimiento informado, no puede considerarse como una eutanasia pasiva,
y esta expresión es incorrecta, ética y jurídicamente en este siglo, y no deberíamos usarla. Y yo creo que a lo largo de los últimos 10 años hemos aprendido mucho del rechazo de tratamiento. Hay una religión que son los testigos de Jehová que nos han enseñado lo importante que son respetar los valores y las decisiones de los pacientes, aunque esto pueda perjudicar su salud. Y tenemos nuestra ley de deberes y derechos del paciente en su artículo 14, que dice justamente lo mismo, que toda persona tiene derecho a otorgar o negar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento de tratamiento vinculado con las atenciones en salud. Y este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo cual será necesario que el profesional entregue la información adecuada, suficiente y comprensible según se establece previamente. Y vamos a otro concepto que en realidad ha ganado fuerza y es lo que más se está usando actualmente, que tiene que ver con la adecuación del esfuerzo terapéutico, y con esto ya estamos terminando. Y sabemos que el paciente, cuando nos enfrentamos al tratamiento al final de la vida, por un lado puede ser limitado por el médico basado en el principio de la no maleficencia, de no dañar al paciente, buscando estas medidas de proporcionalidad, como les decía, pero por otro lado el paciente puede rechazarlo ejerciendo su autonomía. Pero en realidad lo ideal es que en estos extremos separados estamos en medio de una relación médico-paciente, donde hay una conversación, donde el médico le puede ir explicando al paciente qué viene, qué puede esperar, qué riesgos, qué opciones de diagnóstico de tratamiento hay, y por otro lado el paciente le explica a su médico sus preferencias, sus valores, qué le gustaría y qué no le gustaría hacer en estos momentos, sobre todo cuando el pronóstico se va ensobreciendo. Y de este diálogo y de esta confianza y de esta deliberación continua en el tiempo, se van tomando decisiones y se van en el fondo adecuando el esfuerzo terapéutico, y así está definido como una adecuación proporcional del tratamiento como consecuencia de la deliberación entre el paciente y el profesional, que se fundamenta en una relación asistencial terapéutica que busca la participación y crece en mutua confianza, y es lo que deberíamos procurar, no solo considerar los tratamientos fútiles, por así decirlo, desde el aspecto técnico, sino también el mundo del paciente, su contexto, sus creencias, su familia, etc. Y esta adecuación del esfuerzo terapéutico va a realizar acuerdos entre el médico y su paciente o la familia respecto también a limitar esfuerzos diagnósticos, cambiar los escenarios asistenciales, por ejemplo, pasar a hospitalización domiciliaria, o no hospitalizar en una próxima descompensación, o evaluar tratamientos en plazo de intensidades acotados, por ejemplo, probar antibióticos endovenosos por 48 horas, y si hay respuesta, mantenerlos, y si no hay respuesta, retirarlos, limitarlos, usar ventilación no invasiva, disminuir el tiempo de frecuencia de diálisis, y son medidas que nosotros como paliativistas vamos haciendo gradualmente, evitando esta situación de todo o nada que genera sufrimiento, que puede generar síntomas, y que muchas veces no consideramos lo que piensa y lo que quiere el paciente y su familia. Y siempre es más lógico empezar un tratamiento cuando, por ejemplo, su utilidad es discutible, y detenerlos después si los hechos prueban que es fútil. Y nunca olvidar que hay que tratar los síntomas y proporcionar cuidados paliativos. Y en relación a este caso clínico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar, o en realidad no reinstaurar, las medidas desproporcionadas que ya vimos que esta sonda nasogástrica es un tratamiento fútil, no va a producirle beneficio al paciente, sí le está provocando incomodidad y daño, y no tiene indicación, y de todas maneras no hay que hacerlo. Y esto sin dejar de atender la vulnerabilidad de quien no puede ejercer su autonomía, reconociendo la dignidad intrínseca de su humanidad y entendiendo y pudiendo, por así decirlo, protegerlo y cuidarlo. Entonces, más que realizar un proceso de limitación, es un proceso de adecuación de tratamiento, acogiendo los valores de las cuidadoras, introduciendo el mundo del paciente, preguntándoles qué le hubiera gustado a él, porque ellas están, sobre todo la hija, tan empecinada en seguir estas indicaciones médicas hace 2 años,
y educando respecto a la etapa de la enfermedad y los procesos de fin de vida que claramente este paciente ya está viviendo. Además, tenemos que favorecer el cuidado amoroso y respetuoso de este proceso, buscando la más óptima calidad de vida hasta el fallecimiento del paciente. En ese sentido, si el paciente todavía saborea, se le pueden poner papillas o helado o purés de frutas en la boca para que él lo disfrute, evitando sobre todo la deglución, si es que esto le provoca aspiración, el cuidado sin contención física, el cuidado de esta piel, tratar de ver qué está pasando con esta sonda vesical, que claramente la cuidadora que estaba sobrecargada insistía en mantenerla porque así no tenía que levantarse en la noche a cambiarle los pañales al papá. Y ver este tema de los turnos y esta cuidadora que recién estaba empezando, que estaba más fresca, podía apoyar a estas cuidadoras que durante años cuidaron al papá. Y finalmente, dentro del equipo clínico, propiciar un coordinado trabajo sin discrepancias que puedan confundir aún más a la familia, y en este caso, afortunadamente, no había diferencias entre los integrantes del equipo, pero faltaba la oportunidad y la presencia. A veces dar indicaciones de este tipo de forma telefónica probablemente tampoco pueda ser la más adecuada. Así que estamos ya casi en los 45 minutos, nos quedan 15 minutos para preguntas, comentarios y poder discutir lo que acabamos de ver en este caso clínico y con los temas de fundamentos éticos que presenté recién. Perfecto, muchas gracias, doctora Puga. Me parece que una excelente presentación y una síntesis de muchos conceptos que no son tan sencillos, pero que parecen sencillos por cómo los presentó, así que le agradezco mucho y quisiera aprovechar que tenemos estos 15 minutos, porque este espacio sincrónico creo que de lo valioso que tiene es que podamos interactuar un poco en tiempo real. Así que los invito a que levanten la mano, yo los voy viendo o que escriban en el chat para que podamos compartir comentarios, dudas, lo que quieran respecto del tema que estamos hoy día comentando. Nancy Droguet, adelante. Hola, soy Nancy Droguet, trabajadora social de acá del Hospital del Trabajador. Felicitar la presentación. Me hizo mucho sentido lo de la sonda, de reinstalarla, porque muchas veces tenemos acá, nosotros como trabajador social nos corresponde lo que tiene que ver con el acompañamiento de la familia. Y a veces pasa eso, que dicen que si no se reinstala, que lo van a matar de hambre, y no había visto esta mirada que da usted, doctor, en cuanto a si considerarlo como fútil o no fútil en un caso como el que ahí presenta. En el caso nuestro, como Hospital del Trabajador, tenemos accidentes graves, pacientes en estado vegetativo persistente que están 10, 15, 20 años acá con nosotros, y estamos en todo un proceso de lo que son las adecuaciones de esfuerzos terapéuticos de esos pacientes, porque en su momento no se hicieron. Entonces hemos ido trabajando y felicitarla y de ver la importancia que tiene que ver con el equipo multidisciplinario en estas labores, porque solo no se puede, o sea, no se puede en forma parcializada. Que muchas gracias por esa mirada. Sí, bueno, ahí tal vez comentar que uno muchas veces se pone un poco talibán y llega con el paper o la revisión de Cochrane, y entender que el cuidado que tenemos inherente hacia a los más vulnerables es procurarnos de que estén calientes, de que estén bien alimentados, y las cuidadoras eso lo viven en el día a día. Entonces muchas veces llegar con esto de llegar y sacando sondas a rajatabla, estamos vulnerando también a su labor que ellas viven como un cuidado que es muy importante, y por eso es importante esto de dialogarlo, conversarlo, ponerse en el lugar del paciente, hacerlas ver que ellas es lo que creen. Y muchas veces yo creo que todos hemos tenido experiencias de colegas que le han dicho, hoy pero tan flaca, está desnutrida su mamá, no la está alimentando bien, y estamos cuestionando directamente su labor de cuidado,
cuando claramente alguien con un cáncer gástrico en etapa avanzada no va a tener un buen estado nutritivo, no por la falta de alimentos, sino por su enfermedad de base. Así que muy importante lo que mencionas, Nancy, y yo creo que eso es importante, ponerse en el lugar del otro también ayuda mucho. Hay una pregunta acá en el chat. Glisset Briceño pregunta ¿cómo hacer si los familiares no desean que el paciente tenga conocimiento de su condición clínica? Y el paciente hace preguntas. Bueno, ese es un tema que tiene que ver más con esto de la conspiración del silencio. Un paciente que hace preguntas quiere saber, pero primero que tenemos que investigar por qué los familiares no desean que conozca esa condición clínica. A veces lo conocen más que uno y pueden tener razones válidas, como que el paciente ha dicho que si tiene un cáncer se va a suicidar y anda con su arma cargada, como nos pasó una vez. O muchas veces porque el introducir el tema produce un dolor y un sufrimiento que el familiar no está preparado para enfrentar, pero eso dificulta al propio paciente que se haga cargo de esta etapa final de vida, que pueda tomar el control y disponer de qué quiere hacer. Entonces hay que averiguar primero por qué la familia no quiere hacerlo, pero al final nosotros nos debemos al paciente y tenemos que investigar qué es lo que pregunta, qué quiere saber y entregarle la información que él tiene el derecho además de saber. Está en la ley de deberes y derecho del paciente. Pero no se trata tampoco de restregarle la ley a los familiares en la cara y pasarlos a llevar, porque nos podemos enemistar gravemente con ellos y después les vamos a tener que pedir que usen una vía subcutánea para ponerle morfina a su ser querido, así que siempre es bueno tener las relaciones armónicas también. Acá hay otra pregunta, si tienes alguna experiencia con voluntades anticipadas, como registro o documentos que ofrecen, o que ofrecerán pacientes previo a compromiso de conciencia. Bueno, eso voy a pasar porque da para toda una presentación que ya tenemos, así que yo creo que la vamos a responder la pregunta en la segunda, tercera charla. De hecho, vamos a tener hasta un abogado que nos va a ayudar de eso, así que lo vamos a dejar pasar. Acá dice también la doctora Kramer, te felicita, dice que es una presentación muy didáctica y clara, y pregunta si estás de acuerdo que se use como sinónimo LED y adecuación. Bueno, esto de las palabras son constructos culturales que hacemos. Yo creo que esto de adecuación, al incorporar el punto de vista de la familia o el paciente, siempre nos gusta más. En paliativo siempre escuchamos al otro. Ahora, más que la palabra, yo creo que es importante tener claro que uno va a limitar. Yo trabajo en un hospital grande y yo escucho en las salas de medicina decir este paciente está leteado, ¿ya? A ver, ok, ¿qué le estás limitando el tratamiento? ¿Qué le estás limitando? Porque estos pacientes, entre comillas, leteados, no les pasan visita, no les dejan analgesia y están abandonados en una cama hasta que fallecen. Entonces tenemos que definir qué vamos a limitar en primer lugar y eso hay que escribirlo en la ficha, hay que dejarlo conversado con el resto del equipo, porque nosotros lo podemos tener muy claro, pero si este paciente está oligúrico en el turno y le avisan al residente, el residente a veces sin ver al paciente le va a indicar un bolo fisiológico, una furosemida, a un paciente que está oligúrico, hipotenso por su propia condición. Entonces es súper importante, más que qué palabra usemos, conversar qué estamos haciendo con el otro para que sepa por qué lo estamos haciendo y qué estamos limitando. Y esta frase de letear a un paciente no me gusta porque mete todos en un gran saco, ¿eh? Y probablemente en un paciente que puede estar con un manejo muy activo en UCI, incluso puede tener limitados algunos tratamientos como no ponerlo en ECMO, o ya se decidió no dializarlo, pero se va a seguir con drogas vasoactivas y es importante definir qué vamos a limitar. Perfecto. Otra consulta de Katy Pinochet. Pregunta si el consentimiento informado sí o sí se debe presentar al paciente para que nos autorice a administrar tales medicamentos. Me imagino que se refiere a opioides o cosas así, no sé. Sí, yo creo que sí.
En general, el proceso de consentimiento informado, el papel es como lo que pide la ley para algunos procedimientos invasivos. Pero lo que importa no es el papel firmado, lo que importa es el proceso, donde yo le cuento al paciente que voy a hacer tal procedimiento o le voy a dejar tal tratamiento. Yo voy a poner un caso muy frecuente en atención primaria cuando un paciente diabético empieza con terapia insulínica. Esto implica que el paciente tiene que estar de acuerdo en hacerla. Y eso es un proceso de consentimiento informado donde yo le voy a explicar los beneficios que tiene, los riesgos también, lo voy a educar, y el paciente tiene la libertad para preguntar todo lo que quiera, puede entender lo que yo le estoy ofreciendo y las consecuencias de aceptarlo o rechazarlo, y finalmente después de esta conversación me dice, ¿sabe, doctora? Prefiero no usar la insulina, voy a seguir con mis pastillas, aunque siga el azúcar alta por tales y tales motivos que pueden ser coherentes con sus condiciones de vida o sus preferencias también. Ese es un proceso de consentimiento informado completo, y eso no se hace, no se registra en un papel. Lo importante es que yo haga el proceso y que, por ejemplo, cuando yo indique opioides o indique morfina, que tienen sus riesgos, que todos conocemos, el paciente sepa que va a tener un beneficio, que es alivio del dolor, va a tener unos riesgos, y él esté de acuerdo con hacer el tratamiento. Y muchas veces uno entra en esta especie de negociación que es muy valiosa, porque uno se mete en el mundo del paciente y empieza a entender sus mitos, sus creencias, su rechazo a los tratamientos y llegamos a un acuerdo. Esos procesos son tremendamente valiosos. En cambio, yo recuerdo mi hija que tenía 12 años, llegó con una apendicitis a una clínica privada entre cosa y cosa, por ser hija de médico, le hicieron un montón de exámenes y al final la metieron apurada a pabellón y me hicieron firmar el consentimiento en el pasillo. Nadie me explicó de qué la iban a operar, qué le iban a hacer. Yo era médico, yo supuse que por eso no me explicaron, pero fue la enfermera en el pasillo que me hizo firmar el papel, donde yo ya no tenía otra opción, en el fondo, o lo firmaba, y si no lo firmaba, mi hija no iba a pabellón. Eso claramente no es un consentimiento informado, es firmar un papel en donde muchas veces no hay otra opción para decidir. Entonces, más que firmar papeles, es hacer el proceso, y eso es muy importante en la relación clínica, y yo lo rescato. Nosotros hacemos pocos procedimientos invasivos, generalmente para tesis, la vía subcutánea no podría considerarla invasiva, pero si usamos fármacos que tienen efectos adversos importantes y que tenemos que conversar con los pacientes para que ellos lo sepan y estén de acuerdo con usarlo. Eso, bueno, dentro de los comentarios del chat se profundiza en lo mismo. La doctora Kramer plantea que hay que eliminar entonces del vocabulario el concepto leteado, que es una sobresimplificación que puede llevar al error o al maltrato eventualmente, por lo que estamos hablando. Nancy Droguet comenta que las palabras crean realidades, como nos decía Humberto Maturana, y en nuestra experiencia nos ha resultado más fácil en la intervención la adecuación de esfuerzo terapéutico. Fernanda Pacheco pregunta, en el LED, ¿cuáles son los límites reales? Hablamos en la generalidad siempre de no intubar, no reanimar, no PC, pero en una cama básica, ¿qué se puede hacer y qué no? ¿Hay alguna forma más objetiva de poder decir, este es el máximo para esta persona? Creo que de alguna manera lo respondiste, no sé si quieres redondear algo más. Sí, hace como un mes tuvimos justamente esta conversación en la reunión clínica de los neurólogos, y a veces los médicos somos estructurados. Entonces ellos definieron no traslado, no reanimar, no traslado UPC o manejo en sala. Definieron esos 3 niveles, por así decirlo. Pero también en sala uno puede limitar. Hay pacientes que a lo mejor no tienen indicación de alimentación enteral, y hay pacientes que sí van a usar antibióticos endovenosos. Es importante definir qué vamos a estar limitando cuando es el manejo en sala. Y en domicilio también, muchas veces la gran limitación que hacemos en domicilio es que el paciente no quiere ir al hospital, pero eso no significa llevar el hospital al domicilio. Entonces, si ya está en domicilio, nos vamos a limitar con la frecuencia de los antibióticos parenterales que vamos a usar, generalmente una vez al día. Estar en la casa no nos permite más, no vamos a poder monitorear electrolitos de un paciente, etcétera. Entonces, muchas veces los límites van a estar dados por el ámbito de actuación donde va a estar ese paciente. Pero en hospitales altamente complejos, el estar en sala no es sinónimo de que no le van a hacer nada, todo lo contrario, se pueden hacer muchas cosas. Así que eso, para terminar, redondear la idea, porque parece que ya nos estamos acercando a la hora. No sé si hay más preguntas. Sí, no, esas son todas las preguntas del chat. No veo más manos levantadas, y en realidad son
un minuto para las 10, así que estamos en la hora. Yo quería darte las gracias, María José, por la excelente charla, por el material. Creo que es un aporte sin duda a nuestro trabajo, y siempre reflexionar estas cosas, creo que a todos nos aporta mucho nuestro quehacer, y también comentar que muchas de las preguntas que están saliendo tienen que ver con los aspectos clínicos de la toma de decisiones al final de la vida, porque realmente la ética está para darle sentido a los aspectos clínicos con los que tenemos que trabajar día a día, y es la idea de la próxima sesión, que va a ser entonces el 9 de mayo y que va a estar a cargo de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo, moderada por el doctor Alfredo Rodríguez y por la doctora María Elena de Berger. Así que usando estos conceptos espero que podamos avanzar a conceptos clínicos un poco más prácticos tal vez la próxima sesión. Eso pues, muchas gracias y un abrazo, que tengan un buen día, nos vemos el próximo mes. La prueba va a estar a las 12 disponible. Chao, chao, muchas gracias. Rico estar con tantos y todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Bueno, me gustó. Bueno.